soy Cristian Duarte, en el mundo de los esports se me conoce como Future. He estado comentando en la LVP, que creo que es bueno, como mi primer trabajo oficial dentro de este sector. Después de estar comentando en la LVP durante unos cuantos años, estuve entrenando equipos en Superliga y ahora digamos que me dedico un poco más a freelance y a subsanar mis proyectos, pero la curiosidad por los esports y la curiosidad por los videojuegos me viene desde muy pequeño, porque ya con 16 y 17 años estaba compitiendo a Call of Duty, nunca al máximo nivel, pero sí a nivel amateur semiprofesional. Con respecto a este tema profesional que mencionaste al final de tu frase, cuéntanos un poco, comenzaste muy chico y hoy con 25 años ya estás posicionado como una figura relevante a nivel industria. ¿Cómo ha sido este proceso de perfeccionarte y llegar a ese punto? Pues bueno, diría que es un proceso duro, porque es cierto que al ser un sector tan novel, es un sector tan nuevo donde no hay nada construido. Digamos que cuando yo me encontré con que tenía que aprender a ser comentarista de esports, había muy pocas figuras a las que yo me pudiese referir para llegar a aprender, ¿no? Somos una primera generación y eso quiere decir que todas las barreras las tenemos que derribar nosotros. Yo he tenido suerte de formar parte del deporte tradicional, entonces algunas cosas del entrenamiento sí que las podía saber por mi experiencia previa en la vida, pero tampoco tenía un entrenador de League of Legends de 50 o 60 años que ya lleve 20 años haciendo la profesión y que me pueda contar un poco cuáles son los problemas o cómo se sale de esta situación o cómo se soluciona esto, porque nadie antes se había encontrado con esos problemas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces diría que es un camino muy de experimentar y de tirar barreras, porque como ya digo, nosotros hemos sido quizá la primera generación, ¿no? Gente como yo, pero también gente más mayor que vive de esto, ¿no? Que somos profesionales de esports. Ahora, ya que no estás dedicado al 100% a lo que fueron los relatos o estar hosteando o ser entrenador, cuéntanos un poco de qué es lo que estás haciendo actualmente y cuáles son estos proyectos en los que estás involucrado. Pues bueno, ahora tengo unas cuantas cosas en mente. Estoy como freelance también de presentador. Estoy haciendo un programa todas las noches de Mundial, por ejemplo. Estoy también jugando muchísimo y involucrando muchísimo con Teamfight Tactics, el anexo este de videojuego de auto chess por parte de League of Legends. Sigo jugando y sigo consumiendo League of Legends, por supuesto, por si en algún momento quiero volver o hay una oportunidad que me interese. He estado comentando el Mundial también en el canal de Ibai en modo radio, que ha sido una experiencia muy bonita y que nos las hemos pasado muy bien. Y luego tengo un par de proyectos personales ya que nacen un poquito más de mí, así que digamos que estoy dedicando más tiempo a lo que me gusta y a lanzar mis propios proyectos e ideas dentro de este mundillo que quizá por la trayectoria que llevaba antes pues no tenía tiempo para relanzar. Con respecto a la evolución que ha tenido la industria, tú comenzaste hace varios años atrás, la Ujú. industria en Hispanoamérica, en España puntualmente, está mucho más desarrollada que Latinoamérica. Dada esta diferencia que existe entre lo que sucede allá y lo que está ocurriendo aquí en Latinoamérica, ¿podrías comentarnos qué es lo que ves tú en el futuro y hacia dónde va la proyección de los esports? Yo creo que es difícil de valorar incluso para la gente que está dentro, ¿no? Porque yo siempre he escuchado los informes de que los esports van a crecer no sé cuánto por ciento en un año y lo cierto es que es muy difícil porque ha sido un crecimiento exponencial, ¿no? No es algo que puedas comparar matemáticamente. Creo que es un sector muy atractivo. El ocio y el entretenimiento, y más en los tiempos que corren, están a la orden del día. Va muy para arriba y lo que seguro que va a pasar es que, bueno, Latinoamérica es un espejo de lo que ha pasado en España hace unos cuantos años. Además, allí el público es muchísimo mayor, con lo cual yo creo que las predicciones, tanto para el público español como para, lógicamente, toda Latinoamérica, son muy, muy buenas, porque el target de personas jóvenes entre 12 o 14 y 30 años prácticamente, porque bueno, yo me he encontrado con eventos hasta gente de 40, 50 años que disfruta de los esports, es enorme, la comunidad hispanohablante es enorme también y todo el mundo quiere estar entretenido, todo el mundo quiere ocio en casa y los videojuegos es algo que está muy en contacto con la sociedad hoy en día, así que yo creo que es prácticamente imposible predecir hasta dónde puede llegar esto. Muy buen punto. Y dado que es imposible, ¿cuáles crees que han sido las herramientas o las cosas que han ayudado a que España haya tenido el crecimiento que ha tenido en el último tiempo en relación a los esports? Ujú. Bueno, para empezar, yo creo que es un tema de conexión con el público. Yo
me sentía ya cuando tenía 16 y 17 años que viendo la televisión, por ejemplo, no había nada que realmente me interesase y no sentía que, pues eso, toda la parrilla de programas que se emitían conectase conmigo, ¿no? Y creo que todos los jóvenes se dan cuenta de que una vez que entran en este mundillo del PC, una vez que entran en el mundillo de los esports, están mucho más en contacto con lo que ellos verdaderamente quieren ver y además lo pueden ver en el momento que quieran, ¿no? Es lo bueno de la inmediatez, es lo bueno de los servicios de streaming, es lo bueno del ordenador. Aquí no hay una parrilla de programas que se emiten, sino que tú tienes como una forma de consumir a la carta. Es cierto que, bueno, pues cierto partido de esports se desarrolla una hora en concreto, pero tú puedes entrar a Twitch y puedes ver a miles de personas jugando al videojuego que a ti te apetezca en el momento que a ti te apetezca, ¿no? Eso creo que es muy importante, que los esports han encontrado un nicho de gente que no estaba conforme con lo que se encontraba en la televisión, en la radio, por la calle, y lo han sabido aprovechar muy bien. Y también creo que en España, bueno, pues el calor que tiene la gente, que también tiene en Latinoamérica, la implicación pasional y todo ese tipo de cosas que son un poquito más culturales, ha venido bien también para que de pasos un poquito más acelerado en comparación a otros países como puede ser Francia, como puede ser Alemania, que ahora también están muy bien, pero sí es cierto que en España, digamos que los esports y sobre todo League of Legends ha ido siempre un pasito por delante. Tú, bueno, comenzaste con Call of Duty. Gran parte de tu carrera la has desarrollado con League of Legends. ¿Hay algún otro juego que hoy en día te llame la atención o creas que tiene un potencial de crecimiento importante? Depende de la zona, ¿no? Creo que, por ejemplo, en España siempre ha sido un país que ha sido muy, muy poquito de Counter-Strike. Luego te vas a un país nórdico, como por ejemplo puede ser Suecia, y Counter-Strike es posiblemente el juego más jugado junto a League of Legends. Pero aquí diría que en España es League of Legends el juego reinante. Ahora parece que con Valorant también está surgiendo una buena oportunidad de aprovecharlo como eSport y una gran comunidad. Y diría que en España el tercer juego a día de hoy es Teamfight Tactics, porque hay muchas figuras involucradas, gente como Reven, que está en la casa de G2 haciendo contenido, Mm. streamers muy, muy grandes, y están generando en la gente interés y curiosidad por el juego. Eso creo que es otra de las cosas que también hemos tenido mucha suerte aquí en España, y es la aparición de figuras, ¿no? Gente que los niños les vean, les entretengan, pero que también quieran ser como ellos, ¿no? Gente como Ibai, que nace uno cada millón de personas, gente como Reven ayuda muchísimo también a impulsar algo que iba a acabar pasando, pero ese tipo de gente, digamos, que lo puede llegar a acelerar. Hace un par de minutos atrás mencionaste el tema de que la gente ya dejó de ver televisión y Ujú. bueno, y ahora me estás mencionando de que la gente, los jóvenes, están prefiriendo ver a estos generadores de contenido como Ibai, como Raven, o incluso puede ser tu caso. ¿Tú crees que finalmente el generador de contenidos, el streamer, va a reemplazar esos espacios y va a ser el nuevo medio de comunicación para poder promover temas de videojuegos? Completamente. Nosotros aquí en España tuvimos hace una semana justo un documental que Ibai emitió en primicia en su canal de Twitch para anunciar la PlayStation 5, que una marca como Sony y una consola tan clave como esta decida utilizar Twitch como plataforma principal de exposición aquí en España, yo creo que ya quiere decir muchas cosas y yo creo que poco a poco si las marcas que van dirigidas a jóvenes, que son la mayor parte de las que se quieren anunciar, entienden un poco de cómo funciona este mundillo, van a preferir siempre Twitch para lanzarse. Y yo creo que las plataformas de streaming y los creadores de contenido van a sustituir a los canales de televisión. Al final, un canal de Twitch o un canal de Facebook Gaming no deja de ser lo mismo que un canal de televisión. Se emite un contenido, no está online las 24 horas del día, en eso sí que quizá puede diferir un poquito con la televisión, pero el contacto es mucho más directo, parece más cercano y yo creo que todo eso a los jóvenes les tiene muy, muy enganchados. Ahora, con respecto a este nuevo público joven, ¿qué comportamiento has visto en ellos? ¿Los ves como gente interesada en participar o ser público con temas de esports? O, porque, a ver, te pongo la analogía acá en Chile. Acá en Chile cada vez son más los jóvenes que quieren de alguna forma ser parte de la industria de los videojuegos, ya sea, no sé, abogados gamers, diseñadores gamers que trabajen con equipos o en desarrollo de videojuegos. No sé cómo lo estás viendo tú ahí en España. Yo creo que también pasa lo mismo y es porque es por el tema de la cercanía que hablábamos, ¿no? Si una persona puede mirar al monitor y estar dentro de mi habitación, digamos que eliminamos una barrera que tú tienes cuando, por ejemplo, en el fútbol ves jugar a Leo Messi, ¿no? Yo puedo ver jugar a Leo Messi y entiendo perfectamente que nunca voy a formar parte de un equipo profesional de fútbol porque no tengo el talento para ello, pero nosotros somos gente normal. Yo creo que, sobre todo en esta primera generación en los esports, lo que más ha movido y lo que más ha hecho no es tener grandes profesionales, sino tener gente muy apasionada, que tiene muchas ganas de trabajar y muchas ganas de aportar su granito de arena. Y esa misma pasión es la que tienen los chicos que nos ven a través de la pantalla y yo creo que es fácil entender que, pues si yo o cualquier otra persona
forma con pasión y también forzándonos y trabajando duro hemos llegado a formar parte del sistema. Creo que a día de hoy también prácticamente cualquier persona puede hacerlo y al ser un sector que atrae tanto al público joven, yo creo que es normal aquí en España. Yo creo que también hay muchísima gente que ya no solo con ser jugador, ¿no? Que parece que es el máximo exponente de los esports, sino ser comentarista. Hay mucha gente que quiere ser comentarista, hay gente que está haciendo periodismo que le gustaría enfocarlo aparte de los esports. Incluso conozco a algún fisioterapeuta que preferiría trabajar antes con un equipo profesional de jugadores de League of Legends o de Counter-Strike antes que tratar a gente que viene del deporte tradicional. En tu caso, que, bueno, fuiste comentarista, ¿cómo has visto la Ujú, profesionalización de esa profesión? Hay que pensar que, no sé, gente como Ibai llegó por una casualidad, por decirlo de alguna forma. ujú. Eh, ¿Cómo fue tu historia y cómo has visto que la gente de a poco se ha ido profesionalizando en esa área en particular que tú conoces? Pues la verdad es que, bueno, aquí en España mi caso fue un poco peculiar porque es cierto que la LVP cada año habría como una serie de castings donde tú podías mandar tu vídeo y yo nunca me presenté. De hecho, no sabía ni que existía una retransmisión en castellano. Yo veía el League of Legends en inglés y me abrí un canal de YouTube donde empecé a comentar algunas cosas que me llamaban la atención de la jornada, los errores que veían algunos equipos, cómo podían solucionarlo. Y bueno, empezó a crecer poco a poco. Digo poco a poco, igual mi primer vídeo tenía 80 visitas y empezaron a tener 600 o 700. Nunca nada muy loco porque de aquella League of Legends era un juego, bueno, estaba explotando todavía, no lo veía mucha gente, hablamos de hace unos cuantos años. Y llegó un día en el que recibí un mail, era de la LVP y querían contar conmigo para ayudarles un poco en las previas y en los postpartidos haciendo un par de comentarios a modo de entrevista. Acepté y poco a poco a la gente le empezó a gustar y digamos que me dieron la oportunidad de ser comentarista, pero la verdad que yo, y hablo también por mis compañeros, ninguno tuvimos una formación periodística, ninguno tuvimos una formación como comentarista y todo fue un poco autodidacta, así que creo que en ese sentido quizá en España hemos tenido mucha suerte de que haya salido una generación de comentaristas tan buena que cuando ninguno ha estudiado o se ha formado para ello, simplemente digamos que hemos estado en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Con respecto a este tema del autodidacta, de a poco se ha ido profesionalizando. Podemos ver distintas carreras profesionales o distintos tipos de cursos o capacitaciones que te enseñan a ser un mejor profesional en los esports. Dada tu experiencia y como un referente que comenzó y se inventó por su cuenta, ¿qué recomendaciones les podrías dar tú a la gente que quiere entrar a los esports? Bueno, la primera, como ya digo, es la pasión. Tiene que ser la pasión el motor porque es lo que te hace trabajar horas sin percibir prácticamente ningún beneficio hasta que llega un momento en el que puedes llegar a vivir de ello, ¿no? Yo creo que este sector, si lo que estás buscando es ganar grandes cantidades de dinero o estás buscando el reconocimiento instantáneo por parte de una comunidad, no lo vas a tener. Hay sectores que son mejores para ello, pero si es un sector que te apasiona, yo creo que tienes el primer camino hecho. Y el segundo, yo creo que ahora quizá estamos en un punto en el que el sector está un poquito más copado, porque está en los ojos de todo el mundo, hay mucha gente que quiere formar parte de él. Mi recomendación sería intentar aportar algo que sea diferente, algo que no se esté haciendo, porque gente que quiere ser comentarista, estoy seguro de que en España hay 1000 chavales, gente que quiere ser entrenador, hay 1000 chavales, tienes que buscar algo que te haga destacar del resto y que haga que la gente se fije en ti, ¿no? Antes quizá era un poco más fácil porque como todo estaba empezando, no había tanta gente intentando pasar por esa puerta que es el sector profesional de los esports, ahora que hay tanta gente tienes que intentar buscar un poco la forma de destacar sobre el resto. Y sobre eso, tú estás diciendo un tema súper puntual, diferenciarse. Ujú. Eh, ¿Qué has identificado tú para poder diferenciar o diferenciarte en lo que viene para el futuro? Te pregunto esto por qué, porque hoy en día muchos chicos quieren ser casters, muchos Ujú. chicos quieren ser analistas, muchos chicos quieren tener y volverse influencers, convertirse en el próximo Dubai, ser alguien incluso como tú, pero tú estás diciendo algo distinto, empezar a ver cosas nuevas. ¿Has visto algo nuevo que nos puedas contar? No sé, alguno de los proyectos en los que estás involucrado, que nos puedas adelantar algo. Yo creo que en cuanto a mi caso en particular, lo único que diría que es diferente sobre mí o que poca gente hasta entonces había hecho es que yo siempre he sido una persona muy transparente en el sentido que creo que mi personaje es prácticamente igual que mi persona. Cristian Duarte y Future es exactamente lo mismo. Soy una persona seria, soy una persona que creo que tiene la cabeza muy bien asentada para lo joven que es, que sabe hablar, que sabe estar, y creo que eso me ha venido siempre muy bien delante de la cámara. Y también la forma de comunicar me ha venido bien a la hora de entrenar equipos, ¿no? Yo creo que he sido una persona que sabe cuáles son sus puntos fuertes, sabe aprovecharlos y sabe transferirlos a cada sector. Creo que eso es importante
Y respecto a gente que esté saliendo ahora, que esté haciendo las cosas bien, yo creo que sí que en España hay gente que noto esa pasión, que también noto que están haciendo muy bien las cosas, el trabajarse muy bien las redes sociales, la forma de comunicarse y sobre todo me gusta ver gente profesional, me gusta ver gente de 18, 19 años que hace las cosas como tiene que hacer, que puedes tener una charla con ellos, que enseguida sabes que les quieres en un proyecto, porque la falta de madurez, por suerte o por desgracia, en equipos de comentaristas también, se puede llegar a notar cuando hablamos de un sector en el que gran parte de los activos son gente muy, muy joven que ni siquiera tiene los 20 años. Oye, Cristian, una consulta. Dada la experiencia que tienes, porque Ujú. también fuiste entrenador, eh, ¿cuáles son las principales diferencias que implica el trabajar delante de cámaras, ser referente, que la gente te admire? El ser entrenador es un trabajo bastante amargo, muchas veces te responsabilizan por lo que ocurre dentro del campo de juego. Entonces, ¿cómo se vive esa dualidad de, uno, ser admirado y que la gente quiera ser como tú, a dos, ser el villano también en algunos casos? Ujú. Yo creo que ambas son más parecidas de lo que puede aparentar, porque para ser comentarista, digamos que necesitas cierta fortaleza mental, ¿no? Al menos en League of Legends hace unos cuantos años, como no había tantos comentaristas, tampoco el presupuesto servía para ello, pasamos muchas horas delante de cámara, el desgaste era muy grande y todos los días. Además, yo, por ejemplo, comentaba la LCS norteamericana y me iba a dormir en hora española pues a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Son horarios complicados, al final es menos sueño, es un descanso un poquito peor y yo creo que requería de ser una persona fuerte de mente para conseguir llevarlo todo, porque además digamos que tener todos los ojos sobre ti y el ser una persona reconocida hace que sea como muy difícil desconectar del trabajo. Creo que una persona que tiene un trabajo un poquito más estándar acaba sus 8 horas de trabajo, puede irse a casa y digamos que puede desconectar, pero tú al final, aparte de ser un comentarista, vives de tu imagen, tienes que estar pendiente de las redes sociales, tienes que estar pendiente de lo que la gente dice de ti y es muy difícil encontrar esa forma de desconectar y esa presión yo la vi reflejada en el trabajo de entrenador también, como tú dices, cuando toda la gente, quizá las cosas no están yendo bien, todo el mundo te hace responsable, pero también tiene la parte buena y es que cuando todo va bien, digamos que todo el mundo también te quiere levantar los ánimos, todo el mundo dice cosas buenas de ti. Yo creo que tienes que ser muy objetivo, mantener la cabeza fría y saber que, bueno, ni cuando las cosas van tan bien eres la persona que todo el mundo dice ser, ni cuando las cosas van mal eres la persona que todo el mundo dice ser, ¿no? Yo creo que el abstraerse, el tener la cabeza fría, el ser una persona fuerte mentalmente, lo necesitas en prácticamente cualquier trabajo que tenga exposición pública. Ahora mencionaste el tema de las redes sociales. Ujú. Creo que es un tema súper importante el día de hoy, ya sea como figura pública o ya sea para transmitir información. ¿Qué potencial has visto y cómo ha ayudado en tu carrera el uso de las redes sociales? Yo creo que es todo a día de hoy, porque creo que es mucho más fácil saber cómo es una persona, viendo cómo interactúa todos los días en las redes sociales, viendo cómo se expresa, antes que leyendo un currículum vitae en el que esa persona me cuenta lo que quiere. Si yo quiero contratar a alguien, prefiero ver durante un mes sus redes sociales sin yo decirle nada y saber cómo se comporta, cómo reacciona cuando alguien le dice algo malo, cómo reacciona cuando alguien dice algo bueno, cómo comunica sus noticias, cómo habla de los demás. Creo que eso dice mucho de la persona. Además, cuando te sigue mucha gente, creo que tienes una responsabilidad, ¿no? A la hora sobre ciertos temas, pues quizás ser un poco comedido, lanzar siempre mensajes con ciertos valores y creo que las redes sociales para este mundillo es una herramienta indispensable. Yo en mi caso pues siempre he intentado usarlas de la mejor manera posible y vamos, es algo que le recomiendo a todo el mundo, el tener mucho cuidado y el darles mucho mimo también, porque como ya digo, es parte del trabajo y parte de la profesión. Ahora, Cristiano, una consulta. A nivel mundial lo estamos viendo, de que distintas personas que son celebridades, ya sea del deporte tradicional, actores, figuras reconocidas, están ingresando con equipos propios de esports. Vemos que David Beckham fundó su equipo hace un poco tiempo. Bueno, Sergio Agüero también lo hizo. Y así podría seguir mencionándote distintos casos. El mismo caso de Coscu, por ejemplo, en Argentina, que Ujú. Coscu también partió como un streamer muy popular y decidió dar el paso siguiente y fundar su equipo de esports, ya teniendo y contando con un público fiel que va a respaldar y va a apoyar esta iniciativa. ¿Cómo ves tú esta aparición de la celebridad influenciador que decide dar el paso y enfrentarse y asumir tener un equipo de esports? Yo creo que son muy inteligentes. Yo creo que la gente que lleva a David Beckham o el propio David Beckham
si surgió por iniciativa propia, que lo dudo, empieza a darse cuenta de que hay un sector de población joven de 14, 16 años que no le interesa tanto el fútbol y no le interesan tanto los partidos de fútbol y que pasa más tiempo delante del PC interesado por los partidos de los equipos de League of Legends o los equipos de Counter-Strike o los propios equipos de FIFA. Y creo que ellos lo saben, y saben que gran parte del negocio está en tener y fidelizar a toda esa gente joven que no pueden llegar a través del fútbol. Entonces, si dominas ambos mundos, digamos, el mundo del fútbol y el mundo virtual, al final el campo que abarcas es muchísimo mayor. Yo creo que tanto David Beckham como, por ejemplo, Kun Agüero, que creo que hace poco también ha sacado un proyecto, son muy inteligentes. Y en respecto al caso de Coscu, también lo veo muy bien, ¿no? Yo es algo que, por ejemplo, siempre me he planteado el, digamos, aportar mi granito de arena en forma de organización, ¿no? Yo creo que él tiene muchos conocimientos acerca de su audiencia, la gente que le ve, tiene muchos conocimientos acerca de todo el mundo que rodea los videojuegos y las plataformas de streaming. Pues creo que la mejor forma de crear una empresa donde más conocimientos va a tener es dentro de ese propio ámbito, ¿no? Entonces yo creo que mucho mejor eso antes que mover ese dinero a un proyecto en el que él igual no tiene tanto conocimiento y tiene que dejarse asesorar. Ahora, también para ir cerrando un poco también la entrevista, me gustaría saber, Cristian, la relación con las marcas. En tu caso, como una figura reconocida que ha hecho muchas cosas en los esports, ¿cómo has visto la aparición de marcas endémicas o no endémicas que tengan relación directa con los videojuegos o incluso que no tienen nada que ver, que de a poco empiezan a ingresar a este mundo? ¿Y cuál ha sido tu experiencia también trabajando con ellas? Pues la verdad que yo he vivido un poquito de todo. He visto marcas no endémicas que creen saberlo todo o que no se quieren dejar aconsejar. Y yo creo que es una industria que es tan diferente de todo lo que hablamos antes, ¿no? El mundo de la televisión, el mundo del fútbol, todo lo visto anteriormente, que necesitas el conocimiento de la gente que está dentro de esto. Si una marca es abierta de mente y se deja aconsejar por la gente que está aquí, yo creo que siempre va a ser una relación muy, muy buena, va a ser fructífera para los dos, tanto para la gente que colabora como para la propia marca. Pero yo las marcas que he visto que peor resultado han tenido son las que han venido con una visión ya muy marcada de lo que ellos quieren y no de dejarse aconsejar, porque como ya digo, si es un público al que tú no estás llegando porque eres incapaz mediante los medios que lo hacías, quiere decir que te falta una pieza del puzzle, ¿no? Y esa pieza del puzzle también requiere cierto conocimiento que tiene la gente que está desde dentro de los esports y que te puede aconsejar un poco acerca de cómo orientar las campañas o de cómo llegar a todos esos niños que tú antes no llegabas. Siguiendo el hilo de eso, dado este conocimiento que gente como tú tienes, ¿qué tan importante es que tú puedas ser parte de este recambio y pueda empezar a apoyar a las marcas? Gente que ya metió las manos al barro, como se dice en chileno, que ya has trabajado, que has pasado de largo, como mencionabas, que has tenido que hacer sacrificios personales en pro de la industria y sabes lo bueno y lo malo que tiene. Conoces el público, conoces la audiencia y conoces también hacia dónde se puede mover. Eh, ¿De qué forma alguien como tú podría llegar a trabajar o asesorar a una marca? Bueno, yo he visto que en el tema de los esports hay mucha gente que ha decidido montar sus propias consultorías, ¿no? Donde pueden asesorar a marcas y donde trabajan con ellas para que las relaciones y los proyectos dentro del mundo de los esports les puedan servir. Yo creo que en mi caso en particular, todavía no, porque a pesar de que seguramente son unas personas que más esports ha vivido en España y que más conocimiento pueda tener, me sigo considerando muy joven, me sigo considerando todavía muy inepto en muchísimos campos y creo que todavía me tocan muchos años de seguir derribando barreras, de seguir cayéndome, de seguir aprendiendo y quizá cuando sea más mayor, sea más inteligente, tenga más sapiencia de todo este mundo de los esports, sí que puedo hacerlo. Yo a día de hoy, por supuesto que a cualquier marca que me pregunta algo o a cualquier organización que quieren que les ayude, estoy dispuesto a aportar mi granito de arena en cuanto a conocimiento, pero digamos que me sigo viendo muy inepto y todavía que me falta muchísima información de muchas cosas y por eso me gusta tanto probar y me gusta cambiar también de campo profesional porque creo que he aprendido todo lo que significa ser comentarista, he aprendido muchas cosas del oficio, he aprendido también muchas cosas de ser entrenador. Ahora me apetece aprender otras cosas de otro campo diferente para tenerlo todo dentro de la cabeza y poder realizar mejor mis propios proyectos personales o ser mejor trabajador en el sitio en el que me toque estar el día de mañana, ¿no? Yo creo que todas esas experiencias al final suman algo y el conocimiento es muy, muy importante. Mencionaste otras cosas. ¿Puedes adelantar algo o esos son tus proyectos personales de los cuales todavía no se puede adelantar nada? Bueno, como ya he dicho, creo que el formar parte de una organización o el tener mi propia organización es algo que siempre me ha llamado mucho la atención.
No creo que empiece directamente como un club, pero sí que, bueno, ya aquí en España hace un par de años había hecho cosas sacando una pequeña marca de ropa, distribuyendo algunas camisetas y demás. Poco a poco vamos a empezar por ahí y mientras tanto yo voy a seguir colaborando enfrente de las cámaras en programas, ayudando también lo que pueda en docencia con respecto a los esports, y igual en un futuro me vuelve a apetecer entrenar o a comentar League of Legends, y un poco como siempre he hecho, ¿no? Dejándome llevar por lo que quiero hacer en el momento, por lo que me gusta y por lo que me motiva sobre todo, porque como ya he dicho, este sector depende mucho de la pasión, y creo que para realizar un trabajo que a ti no te gusta o que a ti no te motiva, hay seguramente 10 personas que lo vayan a hacer mejor que tú, y en lo que verdaderamente uno destaca y lo que verdaderamente uno puede aportar en este sector es en lo que verdaderamente tienes pasión por ello, porque es lo que te permite trabajar las 24 horas del día, es lo que te permite no desconectar, es lo que te permite ser fuerte mentalmente. No es lo mismo trabajar 15 horas en algo que te gusta que trabajar 8 en algo que no estás cómodo haciendo. Perfecto. Cristian, para cerrar, ¿podrías dar un último consejo, unas palabras al cierre para las personas que estén viendo esta entrevista? ¿Qué es lo que te gustaría decir y cuál es el mensaje que te gustaría dejar? Bueno, para la gente joven, el primer consejo que daría es continuar los estudios. Yo conozco mi historia, por ejemplo, es la historia de una persona que ha llegado a vivir de esto, una persona que es profesional y que ahora tiene la suerte de estar muy bien asentada, pero la historia que quizá no se cuenta es la de mucha gente que con esta pasión no ha llegado a donde tenía que llegar y ha tenido que volver, ¿no?, a hacer una vida normal y un trabajo estándar, con lo cual el primer consejo para la gente joven es siempre continuar los estudios y tener los esports como vuestra pasión, y en el momento en el que acabéis los estudios podéis intentar dar el salto al mercado. Y, y para la gente que ya tiene sus estudios terminados, o para otra gente que este consejo no les pueda servir, es el dejarse aconsejar. Yo creo que estar bien rodeado siempre es bueno. No tienes por qué estar rodeado siempre de buenos profesionales de los esports, pero a veces tu amigo o tu propia familia o una persona que te quiera mucho te puede dar buenos consejos, y yo creo que en este sector funciona igual que los demás, ¿no? El estar bien rodeado, el recibir buenos consejos y el ir con la mente abierta, como decíamos antes, por parte de las marcas, también funciona en los individuos y es lo que te iba a tomar mejores decisiones y a saber cuál es tu camino.